esa motivación que te lleva a ti a pintar. Por qué pintar? ¿Cómo te trae el arte? ¿Qué es lo que te convence además? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Y qué es lo que te deja ahí? Yo pinto lo que vivo, pinto las experiencias que tengo, los amores, los desamores, pinto las tristezas, las alegrías, yo pinto todo, todo lo que vivo, sencillamente. No tengo que estar necesariamente inspirado para pintar, sino es para mí una disciplina. La disciplina de pintar, así como la de vestirte todos los días, bueno, es pintar todos los días. No sé si será normal o no será normal, ya no sé lo que es normal o no, pero sí es una gran necesidad. El ejercitar todos los días y el mantener una disciplina constante en la labor diaria de crear, ¿no? De inventar cosas, de analizar los objetos, de darles vueltas, de ver cómo son, cómo vienen, cómo podrían ser, cómo los puedo yo interpretar y transformarlos a mi manera. Cuando comienzas a pintar a finales de los años 70, comenzando los 80, ¿qué era el arte existente cuando tú comienzas a pintar? ¿Y cuáles son los problemas que te empiezan a quejar, a acosar en términos de referencias, en términos de originalidad, de lo que ya existía? ¿Cómo te ubicas tú dentro de esa autopista del arte, dentro de ese devenir tan que fluye, que es violento, que es dinámico? Lo que me inspiró primero fue la naturaleza. Aprender, mi madre fue mi gran, mi gran maestra en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, hacerme observar, primero que me inscribió a los 5 años en la Escuela de Bellas Artes de Caracas cuando era un bebé, y ella siguió como motivándome, ¿no? Nunca me, nunca me quiso sacar de ahí, desmotivar, pienso, ¿no? Sino todo, porque, no sé, sentía que había algo extraño, sentía que había quizás una actitud diferente hacia la vida o una actitud diferente hacia la forma, hacia las cosas que hacía. No era el niño normal que jugaba con metras y trompos, sino yo en vez de estar jugando con metras y trompitos y yoyos, lo que hacía era maquetas y me ponía a hacer canales de río y me acuerdo que hacía con los dedos, ponía un gotero en un vaso que goteara y había un patio en mi casa que era un cemento lisito, lisito, que iba en bajada así hacia el desagüe, ¿no? Y hacía entonces como especies de canales y todas estas cuestiones. Eso me acuerdo clarito. Y la naturaleza, me enseñaron a observar la naturaleza, yo pienso que es lo más importante, ver los cambios en la naturaleza cuando viene la primera lluvia y el marrón se convierte en verde de un día para otro y ver cómo los cerros van cambiando sus colores a través de la altitud pues que vas cuando vas en una carretera, por lo menos en Venezuela, ¿no? Y después vino el proceso de investigación. Cuando se dieron cuenta de que me iba a dedicar en serio a la pintura, me sentí un poco presionado y pinté escondido. Era así como, no miedo, pero era la cosa esa de que, bueno, si es a esto a lo que me voy a dedicar porque esto es lo que me gusta. Y de repente, bueno, me empecé a ganar un premio y empecé a mandar salones y esto y lo otro, ¿no? Pero es triste cuando siempre se piensa en Venezuela que el arte puede ser una segunda opción, un hobby, una alternativa, ¿no? Y no una carrera profesional en donde el individuo puede vivir de ella y puede desarrollarse perfectamente bien, como es una ciencia, mejor dicho. Dentro de, ese- Dentro de esa disciplina tuya, de esa constancia, de todos los días trabajar, de todos los días estar ahí en el taller, dibujando, pintando, repintando, untándose de pintura, eh, ¿qué descubres? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué conflictos se presentan con ese papel, con ese lienzo en blanco? Frente a esa mañana que no sabes qué vas a hacer, aun cuando ya tú tienes una línea, tienes unos temas, tienes unas preocupaciones, tienes unos objetos que pintas. Sin embargo, ¿qué espera pasar? Y a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado? Yo he dejado con el tiempo, al principio sí iba con temas específicos y ese tema específico lo desarrollaba, por ejemplo, las cafeteras.
Hubo una época en que desarrollé las cafeteras hasta el cansancio. Pero después dejé la imaginación libre, ¿no? Cuando me ponía sobre una tela, comenzaba a hacer rayas y comenzaba a hacer esto y lo otro y empezaban a salir formas, ¿no? Y de acuerdo a esas formas, pues nacía pues el cuadro nuevo, ¿no? Pero hoy en día no pinto así deliberadamente una cosa. Es más, ni siquiera hago esbozos de ningún tipo, en nada. Ni siquiera para la cerámica, ni nada. Simplemente en la cerámica me siento en el torno o con el tornero, mira, es esto lo que quiero, vamos a irla levantando y se va deformando. Que forme parte un poco también de la casualidad, ¿no? Que no sea esa cosa tiesa, acartonada de algunos artistas y de la mayoría de los artistas, diría yo, que siempre están como pensando en el que dirán, en el que podrán opinar o esto y lo otro. No, nunca pienso eso, no me interesa. Es una cosa totalmente libre. Los artistas latinoamericanos hablan mucho de las raíces, hablan mucho de los orígenes, les preocupa el tema de la identidad, el tema del ancestro. El caso tuyo, que tú no eres venezolano 100%, aun cuando naciste aquí, tienes unas raíces europeas y sobre todo esa Europa fuerte, de la Europa de la disciplina, la Europa de los grandes artistas, sobre todo de los músicos, paradójicamente. ¿Cómo se expresa en Fernando Bampres esa dualidad, esa relación Europa-América? Austria, Valencia, Viena? Yo amo Venezuela y el hecho de que sea organizado no significa que no sea venezolano, ¿no? Pero es aquí donde me formé y son los colores de Venezuela los que me gustan y claro, me quiero ir porque necesito otras fuentes de inspiración, necesito otras motivaciones, otra gente, ver otras culturas, pero es aquí donde nací, donde nacieron mis padres y es esto lo que yo quiero, pues, ¿no? Es aquí donde me desarrollaba. A Venezuela le debo todo lo que soy. El arte venezolano, ¿cómo te sientes tú a tu edad, después de ya 20 años trabajando, algunos premios, algunos reconocimientos, exposiciones importantes, asistencia a eventos y confrontaciones importantes? ¿Cómo sientes tú el arte venezolano? ¿Cómo te sientes dentro de él? Y al mismo tiempo, cuando ves el arte venezolano en América y en el mundo, ¿cómo lo identificas? ¿Qué dificultades ves? ¿Qué compromisos y qué retos? Sí, bueno, poco apoyo y cada vez más restringido el apoyo de los gobiernos por promocionar a los artistas venezolanos este, a nivel extranjero, que es lo que hace falta. Sacar la cultura venezolana afuera, ¿no? Como hizo México, por ejemplo, como ha hecho Argentina, como lo hizo Colombia o lo está haciendo. Es una cuestión de mantener la memoria cultural de un país fuera de Venezuela. Eso es lo más importante. Por eso pienso también que es necesario salir de aquí como para enseñarle a los demás pues que de Venezuela pueden salir personas que pueden producir cosas bellas, que pueden hacer cosas valiosas. Cuando se trabaja para una exposición o cuando se trabaja y sale una exposición, tú tienes obras hasta debajo de la alfombra, tienes obras en los baños, pintas todos los días, hay que hacer una selección. ¿Cómo surge ese proceso de seleccionar lo que va a la galería, lo que va al museo y lo que no va? Un poco, que es un poco como un acto también y como injusto. Es decir, estás casi negándole el derecho a unas obras a no ir, a no ser mostradas, a no ser exhibidas. ¿Cómo resuelves ese problema, ese conflicto? Bueno, muchas veces tengo que buscar asesoría. Juan Carlos Palenzuela ha sido uno de los que me asesora generalmente en mi trabajo. Y bueno, me asesoran personas pues que no estén vinculadas tanto como yo a mi pintura, ¿no? Que puedan decir esto o lo otro, a pesar de que el ojo mío es suficientemente crítico como para hacer un avalúo de lo que sí podría ir o lo que no podría ir. En esta retrospectiva generalmente busqué asesoría, pero yo sabía perfectamente bien lo que se ha podido haber llevado, ¿no? A pesar del espacio. Y una vez que está la galería llena de público, la gente te saluda, la gente te felicita, hay críticos de arte,
hay gente que conoce de arte, hay coleccionistas. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué angustias te asaltan en cuanto a que la gente comprenda lo que tú quisiste decir, en cuanto a que la exposición sea de tu satisfacción en cuanto al montaje, en cuanto a la disposición de las obras, al diálogo que hay entre ellas? ¿Cómo se siente el artista que aún sigue siendo dueño de sus obras, que aún sigue ligado a esa cosa que está ahí, que el público no se da cuenta del esfuerzo de un montaje, de una museografía, de un catálogo? Sí. Bueno, yo nunca soy satisfecho, ese es mi gran defecto. Nunca soy satisfecho y ando a un ritmo totalmente diferente al ritmo de la gente que me rodea. Y cuando veo ese gentío, por ejemplo, en mi última exposición, que fue tanta gente y que, bueno, no me afecta, pero me alegra. Me alegra que la gente reconozca también el trabajo y que reconozca sobre todo las cosas difíciles, ¿no? Las cosas que no, que en un momento piensa uno que solamente uno las entendería y que las entiende entonces otro individuo, ¿no? Eso da mucha satisfacción en ese aspecto, ¿no? Que haya otra persona que lo pueda digerir como yo. ¿Qué le reclamas tú a la generación artística tuya, a tu generación, a esa gente que se ha hecho en los salones de arte, que son un poco hijos de Michelena, de la Bienal Dimple, del Salón Pirelli, que tiene mucho que ver con el Salón de Aragua, que es la gente que creció en el Museo de Arte Contemporáneo, en la GAN, es decir, esa generación de la democracia, pero que ya viene del desencanto de la democracia? ¿Qué le reclamas tú como consistencia, como lenguaje, como actitud ante la vida? Lo fácil. Yo estoy en contra de lo fácil. Estoy en contra de los pintores que comienzan a hacer, que comienzan pintando abstractos, o sea, que son abstractos desde el comienzo y ponen sus planteamientos ahí y sin haber pasado por ninguna trayectoria dibujística seria, pues, ¿no? Yo pienso que la base de todo, como la base de un edificio, y como los zapatos que nos ponemos todos los días, el individuo, el pintor tiene, pintor, escultor, arquitecto, lo que sea, tiene que saber dibujar. El que no sabe dibujar está listo, porque en la mitad del trayecto te cansa, porque el abstraccionismo es maravilloso, pero el abstraccionismo es la destrucción de la forma, ¿no? Y cuando tú no puedes empezar con una forma destruida si no sabes, si no has pasado por el proceso de haberla hecho antes, ¿no? Yo pienso que por eso es toda esta cantidad de cosas y todo este mundo mío, porque eso es el sentido de mi visión, de ver el objeto, de analizarlo, de dibujarlo, redibujarlo, sacarle el jugo a la forma y después entonces deformarlo como a mí me dé la gana, pues como yo quiera. Pero es necesario que el individuo dibuje. Y el gran problema pienso 80% de los pintores venezolanos de mi generación es que no saben dibujar. Es que son sumamente superficiales y hay un gran vacío quizás de cultura por eso, ¿no? Porque no hay una competencia lo suficientemente fuerte como para elegir a fulano o a sultano que sepa o no hacerlo, ¿no? Por eso, bueno, de repente triunfa mucho más uno que otro, ¿no? O eso que es grave, que dejan ese trayecto en la mitad del camino. Es eso, sí. Son muchos los pintores que conozco muchos que empezaron conmigo en los años 80 que ya no pintan más porque no les interesa, porque no tienen propuestas nuevas. Y el dibujo es infinito, no hay limitación, no hay límite. Muchas personas pues, pensaron que tu exposición con el título del niño, ¿cómo es el título? El título, El ¿verdad? ojo del niño, en el ojo del niño. En el ojo del niño tenía un poco que ver con la tragedia, con ese problema ecológico ambiental y de subversión de la naturaleza. Háblanos un poco por qué has escogido ese título, donde inclusive en la exposición el título de la obra ocupa un espacio importante, porque no es la etiqueta en pequeño, la etiqueta dice mucho por la caligrafía, por la forma que está escrita. En el ojo del niño porque el ojo es para mí la ventana del alma, es por donde entran todos las emociones, la tristeza, por donde entran las alegrías, por donde entra el dolor, insisto, por donde entran las formas, los colores. El ojo para mí es más importante que las manos, porque es por ahí por donde se percibe todo, ¿no? Y cuando un individuo no sabe ver las cosas, pues es imposible pues que pinte
que pinte, pues, o que sepa crear, ¿no? Y en el ojo del niño porque siempre he tratado de no desprenderme demasiado de los colores de mi niñez, de la escuela mía, de cuando, a pesar de la contaminación que he tenido en todos estos años por lo que te hacen en los colegios, el bachillerato y todo eso, te divorcian pues de la creatividad, ¿no? Pero siempre he tratado de mantenerla. Por ejemplo, este vasito que está aquí arriba, eso lo hice yo a los 4 o 5 años y son los colores que he mantenido hasta ahorita. Los mantengo y los sigo desarrollando. Claro, van saliendo formas nuevas porque es un ejercicio constante, ¿no? Pero ese vasito tiene mucho que ver con mi cerámica, ¿no? Es de un niño, pero ahí están mis colores. Y esos son los azules míos y son mis rojos y bueno, allá abajo está escrito, 5 años. Y bueno, pienso que el que mi familia me haya metido en ese mundo es como para estar lo suficientemente agradecido de todo lo que hago, ¿no? Y voy a seguir haciendo.